Buenos días, espero que estés bien y te felicito por haber buscado este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Espero que Dios te bendiga. Escuchar la palabra de Dios no es simplemente escuchar una charla, es tener un poquito de fe y pensar que Dios tiene algo para ti. Es interesante que cuando escuchamos noticias o leemos el periódico, no está pensado para ti, está pensado en general como información y mucha de ella pues ni siquiera nos podemos fiar. Pero la palabra de Dios tiene la característica de, por fe, ¿no? De que Dios sabe lo que tú vas a hacer y Dios sabe que tú estás escuchando y Él tiene algo para ti. No que yo tenga algo inventado para ti, no lo sé, sino simplemente la exposición de la palabra de Dios produce ese milagro. Así que yo te pido que tengas un poquito de fe y puedas aprovechar este tiempo de escuchar la palabra de Dios a través de este vídeo. Dicho esto, quisiera introducir, ¿no?, el mensaje de esta mañana pensando un poquito en el año 2020, que es un año que seguramente pasará a la historia, no solamente nuestra, que ya está en nuestra mente, sino que se leerá también en libros de historia, porque no es un año muy habitual, ¿no? Estamos hablando de una pandemia que creo que en el mundo van como 2,5 millones de muertos, de fallecidos, por supuesto, millones de contagiados. Y aquí en España estamos cerca de los 70.000 fallecidos. No es un año cualquiera, ¿no? Aunque también estamos contando parte de este 2021. Y es un año, como digo, que no ha sido cualquiera, porque ha cambiado, aparte de lo grave de los fallecidos, también ha cambiado nuestra forma de vida, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, el tema del trabajo, el tema incluso de la iglesia, el trabajo, cómo lo que estamos haciendo ahora es parte también de esa transformación que nos ha llevado esta nueva etapa, ¿no?, que estamos viviendo con la pandemia. Y una de las cosas que quiero resaltar es que ya sabemos la parte trágica y la seguimos viviendo hasta que esperemos que con el tiempo la vacuna vaya implementando la inmunidad, pero de momento todavía sigue habiendo casos, sigue habiendo fallecimientos y en otros países están en el pico muy alto, ¿no? Ayer escuchaba que en Brasil creo que era también casi, no sé si 1.000 personas mueren cada día. En fin, sigue todavía activo, ¿verdad? Todas estas consecuencias que tenemos. Pero pensaba también que uno de los errores que se cometen a veces con la historia es que todo lo que hemos vivido, lo que hemos podido experimentar, y que hemos tenido errores, yo creo que es algo que no podemos evitar el pasado, pero yo creo que un error más grande es aún que no hayamos aprendido nada. Y es lo que quiero centrarme un poquito, ¿no? Que en el año 2020, que conocemos un poquito o bastante lo que hemos vivido y las consecuencias, pero ¿qué va a quedar para las nuevas generaciones? ¿Qué nos va a quedar a nosotros? ¿Seguiremos siendo los mismos? Yo creo que esto es algo que no debe ser así. Hay gente que dice cuando volvamos a la normalidad. Y yo creo que aunque se vuelva a la cierta normalidad o nueva normalidad, habrá cosas que no pueden ser igual. No pueden ser igual en mi vida. Yo no puedo ser el mismo de antes, personalmente. No podemos ser tampoco los mismos a nivel de iglesia, no podemos ser los mismos tampoco a nivel de cómo valorar las cosas, las relaciones, los sanitarios, ¿no? Hay cosas que, aunque vuelva a la normalidad, debemos analizar y valorar que no tienen que pasar inadvertida, que algo tiene que habernos enseñado, ¿verdad? Para que no quede la cosa simplemente como una tragedia, ¿no? Y en este sentido vamos a comenzar este domingo una serie que la haremos durante 4 domingos, y esa serie trata de esto, 2020 también me enseñó, porque podemos pensar un año perdido, un año de... No, 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 es un año trágico, un año único en el tiempo que hemos vivido, la mayoría de nosotros, por no decir todos, pero es un año también que tenemos la obligación de sacar enseñanza, porque es la parte que precisamente no nos cuesta ni dinero, ni nos cuesta esfuerzo, sino simplemente nos cuesta valorar la importancia, ¿no?, de lo que ha significado para nuestras vidas, ¿no?, y que hemos aprendido, ¿no?
Algunos se preguntarán, bueno, ¿se puede aprender algo del 2020? Algunos dirán que no, que es para borrarlo, tacharlo, y otros pensarán que sí se puede aprender. Yo creo que se puede aprender, siempre se puede aprender de todo el pasado, ¿no? Y además, como cristianos, tenemos un texto bíblico que muchas veces lo mencionamos en algunas ocasiones. Generalmente lo mencionamos cuando algo sale todo muy bien, ¿no? Y es el texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Es un texto que conocemos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un texto que nos reta a los cristianos, ¿verdad? Sobre todo que creemos en la palabra de Dios, que dice este texto de Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dice todas, no dice algunas, todas. Y hay que interpretarlo bien. No significa que este texto esté diciendo que todo lo que nos pase a los cristianos va a ser bueno, va a ser agradable, va a ser de mi gusto, o yo lo voy a entender. No está diciendo eso. Está diciendo que ayudan a bien a los que aman a Dios. Ayudan. Y ese ayudar es lo que nos agarramos nosotros, que vivamos lo que vivamos, tenemos la fe de que pasemos lo que pasemos, haya pandemia o no haya pandemia. Lo que está claro es que si permanecemos con Jesús a su lado, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿verdad? Él tiene el control de lo que nos pueda suceder. Y Él va a permitir, como dice este texto, ¿no? que pueda ser algo que nos beneficie, que beneficie a la obra de Dios, que beneficie a los demás, ¿no? Ahora, ¿qué más dice la Biblia en este sentido? No solamente este versículo. Pues podemos leer el Salmo 84, versículo 5. El Salmo 84, versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Y luego dice, ¿por qué? Dice que el versículo 6, que atravesando un valle de lágrimas, lo cambia en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Así que nos dice que atravesando también un valle de lágrimas lo cambian en fuente. Y eso se trata de que ese valle de lágrimas que nos dice la Biblia también, tengamos la fe, si permanecemos en Jesús, de que eso va a ser para bien, se va a cambiar en fuente. ¿Cómo? No tenemos la respuesta para todo, pero sí tenemos este principio. Pero cuando uno ve también lo que Jesús nos dijo, y cuando vamos a Mateo capítulo 5, en ese Sermón del Monte, vemos que Jesús también habló de adversidad, habló de circunstancias, y él en Mateo capítulo 5, versículo 1, dice que esto además lo habló delante de una multitud, allí en un monte, y estaban los discípulos, y él empezó a hablar Jesús. Y él dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dijo también, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, no es nada agradable, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sin causa justa sois vituperados y os persigan, mintiendo y diciendo cosas que no son ciertas contra vosotros, ¿no? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Y volvemos aquí lo mismo, dice, bienaventurado significa afortunado, que irá bien, ¿no? Entonces, aquí nos habla de los que lloran, hablan de pacificadores, de los que padecerán persecución de forma injusta, ¿no? Y Jesús le llama bienaventurado. Y esto no encaja en un esquema lógico humano, pero nosotros como creyentes creemos en la palabra de Jesús y creemos que por encima de lo que pase, Él tiene el control. Pero la parte nuestra es no perder de vista de que aunque las circunstancias sean adversas, Él está con nosotros, Él está con cada uno de nosotros. Y esto que estoy contando no es una doctrina nueva ni nada nuevo. Nos podemos preguntar cómo fueron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos evidentemente no tengo constancia de que pasaran los primeros siglos, no tenemos constancia de una pandemia, pero sí tenemos constancia de otro tipo de situación que no era inferior tal vez a la pandemia y que a lo mejor no era un virus, pero eran otros tipos de virus, ¿no? Que era el odio y la maldad que había también en muchos gobernantes, ¿no? Y me gustaría
mencionarte un fragmento de esa historia del primer siglo, ¿no? Porque la historia no pasa en vano cuando aprendemos de ella, y es lo que decía al principio. La historia no simplemente es un dato, la historia es una fuente de enseñanza. Y es una fuente de enseñanza que la aprendemos tú y yo, que no hemos vivido, pero las personas nuevas, los que nacen ahora, hay que contárselo. Ellos no van a salir, no van a nacer aprendiendo, de hecho no nacen sin saber nada. Y en poco tiempo, según reciban, ellos van aprendiendo, ¿no? Así que un poquito de historia, ¿no? Y que me gustaría para ir al primer siglo, los primeros cristianos, ¿no? Había algo que sucedía en esa primera época, que había como, en el Imperio Romano, había como dos clases, ¿no?, de religiones. En el Imperio Romano estamos hablando, los primeros siglos, el primero especialmente, y los siguientes siglos también, hasta el siglo IV más o menos, y estaban como digo, ellos tenían dos clases de religiones. Una de ellas, la mayoría de ellas eran religiones que la permitían, de hecho tenían cierta tolerancia dentro de lo duro y lo estricto que eran el Imperio Romano, pero ellos tenían dos tipos, uno que llamaban que eran religiones lícitas, que eran las que ellos permitían, bueno, pues convivían con ella, aunque eran, lógicamente, estaban subyugadas al Imperio Romano, pero vivían, y entre ellas estaba lo que era el judaísmo, ¿verdad? Judaísmo que sigue existiendo hoy en Israel sigue existiendo el judaísmo, la gente que profesa el judaísmo, que espera la venida del Mesías. Y esta era una de las religiones que es la que vemos que en la que Jesús también nace y como hombre se desarrolla, ¿verdad? Y luego estaban las religiones ilícitas, que eran esas religiones que estaban prohibidas. Esas religiones que se podía condenar incluso a muerte a una persona si de alguna manera ellos ponían en práctica esta religión. El judaísmo también es importante, que durante el tiempo de Jesús y poco más de medio siglo, del primer siglo, el judaísmo era, como digo, la religión conocida, pero cuando surge el cristianismo, a partir de que viene Jesús, ¿verdad? Año 30, 33, que él resucita, ¿verdad? Muere y resucita en el 33, más o menos aproximadamente, ¿verdad? Estamos fechas aproximadas. Entonces surge el cristianismo, pero en esos primeros años del cristianismo se consideraba lo mismo. Para los romanos el cristianismo no era una religión nueva, era sencillamente como una especie de variante, como una secta que salía del judaísmo. Eso era para ellos, hasta que en un momento determinado aparece un personaje que es el emperador Nerón. Nerón, que reinó durante el 54 al 68 después de Cristo, cambió este concepto, ¿no?, de que el cristianismo para los romanos era tenía la cobertura del judaísmo, aunque con una variante de un tipo de secta diferente, ¿no? Pero como digo, Nerón, concretamente en el año 64, el 19 de julio del 64, hubo un incendio en Roma, un incendio terrible, un incendio que además duró como 4 o 5 días, ¿verdad? Y arrasó gran parte de Roma. Fue a partir de aquí cuando todo cambia para los cristianos, porque el emperador Nerón echó la culpa de ese incendio a los cristianos, de haber provocado ese fuego. Entonces pasaron los cristianos de ser simplemente algo que veían con el judaísmo, una religión aparte, una religión que estaba en contra del Imperio Romano, una religión peligrosa, una religión que era un enemigo del pueblo, ¿no? Y ahí comenzó y cambió todo, y empezó la primera persecución de los cristianos grande en la historia. A partir de ahí cambió todo, ¿no? Nerón convirtió en el cristianismo una religión fuera de la ley, que hasta entonces no había estado, ¿no? Así que sucedía dos cosas en aquella época, dependiendo de los gobernadores de las ciudades o de las provincias. Si eran más generosos con los cristianos, pues no pasaba nada, pero si eran violentos con los cristianos, tenían carta blanca para condenarles a muerte y perseguirle y desterrarle, ¿no? Y en este sentido, cuando uno lee en Primera de Pedro, capítulo 1, la carta de Primera de Pedro, si hemos dicho que el incendio fue en el año 64 después de Cristo, en tiempos de Nerón, precisamente la carta de Primera de Pedro fue escrito en el año 64. Se cree que al final del 64
y también principios del 65. Entonces es interesante cuando uno conoce esto de la historia y lee la carta, lee en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, ¿no? Y él está hablando aquí, dice que a los expatriados, a los dispersos, y se cree posiblemente que a causa de esa persecución, coincide más o menos con la fecha, ¿verdad? Todos estos creyentes que estaban fuera, estaban en lo que era Asia Menor en aquella época, hoy Turquía, él menciona esas 5 provincias diferentes, había en total 6, pero él menciona en este versículo 1, 5, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y se dirige Pedro a estos. Y precisamente la carta de 1 de Pedro, cuando la leemos, es una carta que va dirigida a fortalecer, a animar en medio de la adversidad a esos cristianos, ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, lo quiero retomar, el texto de antes, Romanos 8:28. Dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en este caso, también como ejemplo, ¿de qué les ayudó a bien toda aquella persecución? Bueno, pues lo que sucedió en esa persecución, aparte de cosas terribles, de muerte, de ejecuciones, que yo creo que no lo cambiaría yo por la situación actual, ¿verdad? Que tenemos, lo que sucedió es que la iglesia empezó a crecer y a extenderse, porque lo que sucedió aquí es que mucha gente, a causa de esa persecución, comenzó a salir fuera, a huir fuera, y con ello lo que consiguió es que donde quieran que iba, ellos hablaban de su fe, hablaban de Jesucristo, ¿no? Y de alguna manera esto creó una campaña que llamamos hablamos de campañas evangelísticas. Esto fue la campaña más eficaz y es la que sigue siendo hoy. La campaña de que cada persona cuando iba a un lugar hablaba personalmente, uno a uno, familia a familia, de su fe en Jesucristo, ¿no? Y esto lo que hizo es que empezó un crecimiento de lo que era la fe. Y mucha gente que en aquella época solamente tenía como concepto de Dios un ídolo, una idolatría, una estatua. De hecho, también los propios emperadores de aquella época y durante siglos posteriores, ellos se consideraban dioses, ¿verdad? Y eso es lo único que tenían. Y cuando ellos le hablan de un Dios real, le hablan de Jesús que, como él hablaba, ¿no? Con su autoridad, con su coherencia, con su sentido común, y que era poderoso para vencer la muerte, que había muerto y había resucitado, ¿verdad? Ellos empezaron a abrir su corazón, mucha gente, otros les perseguían, ¿verdad? Les denunciaban, pero muchos de ellos creyeron, y creyeron en esa verdad de Jesús. Así que esa es la parte buena, y eso es una parte que podemos deducir nosotros, pero solamente cuando estemos delante de Dios sabremos exactamente qué es las consecuencias por las que suceden cosas que a veces no entendemos, ¿no? Pero que Dios está con nosotros. Y esa es la fe que tenemos que tener. Mientras lleguemos a entender, yo confío en Dios, confío en Dios. Y en esta serie que estamos empezando, como he dicho, ¿no? Lo que 2020, lo que nos enseñó, el primer capítulo, que es este, yo lo he titulado El abrazo. Y lo he titulado El abrazo también haciendo referencia a lo que de alguna manera nos ha privado la pandemia. La pandemia, una de las cosas también, aparte de las muertes bastante trágicas, también tiene la dureza, ¿no? De que nos ha quitado los abrazos. Abrazos de familiares, abrazos de amigos, abrazos en la iglesia, que es un elemento fuerte, lo que es en las congregaciones, ¿verdad? Poder abrazarnos, poder saludarnos, poder pasar tiempo juntos físicamente, ¿no? Pero también, como decía antes, tenemos que aprender de esto. No nos podemos quedar lamentándonos en esto, sino que también nos ha dejado la pandemia estar más tiempo a solas con Dios. Nos ha dejado también la oportunidad de tener una relación más profunda con Dios, ¿no? Porque a veces todos sabemos, ¿no? que podemos, nuestra relación con Dios se puede convertir simplemente en una relación muy superficial, porque estamos tan
metidos en la inercia de activismo, de hacer esto, hacer lo otro, ahora toca esto, ahora toca lo otro, lo hago para Dios, y eso te da la impresión de que eso es relación con Dios. Eso no es relación con Dios, eso es actividad, que también es importante. Pero a veces estamos en eso, ¿no? Y es un poquito como la relación que puede haber entre los vecinos, ¿no? De un edificio, en nuestro caso, ¿no? Pues tienes una relación de como cuando bajas en el ascensor, pues de cortesía, de tal, o cuando vas cargado con las bolsas de la compra, pues les saluda, pero como vas cargado no puedes quedarte mucho, se saluda solo tal, y enseguida subes para casa, ¿no? O cuando a lo mejor estás en la calle y una persona va por la acera de enfrente y tú en la otra, y cada uno va a lo suyo, tú vas para abajo, él va para arriba con sus historias, y simplemente le saludas con la mano. Y ya está, es algo común que hacemos, ¿no? Y a veces puede pasar que nuestra relación con Dios se haya quedado en eso, ¿verdad? Estoy intentando sacar cosas positivas. No estoy diciendo mejor ni peor, estoy intentando de la situación, ¿verdad? Que estamos viviendo y hemos vivido sacar cosas positivas. Y una de las cosas que nos ha hecho es pararnos, frenarnos, ¿verdad? Y meditar, tener tiempo a solas con Dios, ¿no? Y esto es lo que nos lleva, si nosotros sabemos hacer una buena lectura, es profundizar en nuestra relación con Dios. Y te voy a contar una anécdota que algunos lo sabéis, lo he comentado, ¿no? Yo pasé también un tiempo de esa soledad, por decirlo de alguna manera, donde se cortó todo, y eso fue en el año 77, ya hace bastante tiempo, pero en el año 77 todavía se hacía el servicio militar. Y yo fui una de esas personas, esos jóvenes que, como pasaba en aquella época, te sacan de tu casa, te sacan de tu familia, de los abrazos, de tu cama, todo cómodo, todo tu trabajo también tenía todo mi entorno tan, digamos, rutinario, tan controlado, y de pronto te llaman y te llevan a un lugar a kilómetros de distancia, que no conoces a nadie, que tú simplemente eres una persona que no tienes criterio para decidir qué hacer, porque te dicen todo lo que tienes que hacer, ¿verdad? Tú lo único que puedes hacer es dormir y soñar, pero tú tienes que hacer desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes que hacer esto, lo otro, ir aquí, ir allí, y muchas de ellas son cosas duras que no te gustaría hacerlas, ¿no? Y es un momento también de soledad, te han separado de la familia, te han separado de tu entorno por largo tiempo también, ¿verdad? Y es curioso, ¿no? Que estando yo lejos de esos abrazos de la familia, de mis cosas, ¿no? De ese cariño, es curioso que fue allí, en esa soledad, donde yo encuentro el abrazo más profundo de mi vida. Y lo quiero poner como ejemplo, ¿no? Para que sepas, ¿no? Que esta circunstancia que podamos estar viviendo, que parece que te para un poco el activismo, puede ser una oportunidad para que te acerques más a Dios, ¿no? Y lo explico, yo en aquel tiempo estaba en el cuartel, alguien me regaló, lo he dicho alguna vez, un Nuevo Testamento, un creyente, ¿no? Y yo estaba leyendo cuando podía, en los ratos que tenía libre, porque no te dejaba mucho tiempo, pero estaba leyendo por primera vez el Nuevo Testamento, y estaba leyendo en Juan capítulo 6, perdón, Juan capítulo 14, versículos 22 y 23 del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan capítulo 14, 22 y 23. En realidad leí todo, pero fue este texto, ¿no? que me resaltó. Y aquí en Juan 14, 22, 23 está hablando Jesús, y él le dice, primero le está preguntando Judas, no el Iscariotes, sino el otro Judas, y le pregunta a Jesús, Señor, ¿cómo es que tú estás con nosotros? ¿Cómo es que tú te manifiestas a nosotros y no a los demás, al mundo, al resto, ¿no? Y fijaros la respuesta de Jesús, esta es la que a mí me llamó la atención, ¿no? La curiosidad. Y Juan 14, 23, Jesús le respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Así que yo leyendo esto, de que Jesús está diciendo que no solamente se quiere manifestar a ellos, que es un privilegio, sino que a cualquiera. Y el requisito que pone, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y yo digo, Jesús, yo quiero esto. Yo quiero que tú vengas a mi corazón. Yo quiero tener esa relación contigo, ¿no? Que tú hagas morada en mí. Y no se lo dije porque alguien me lo había dicho, sino sencillamente porque lo deseaba de corazón. Lo había leído por sus propias palabras, ¿no? Y así que sucedía que cada noche o cada oportunidad
pues yo buscaba un rincón allí para estar a solas con Dios. Y no hacía falta que ese lugar fuera especial, simplemente un tiempo a solas con Dios. Y ahí pude sentir el abrazo fuerte, un abrazo fuerte de Dios, un abrazo muy fuerte de Dios que me conmovió, que cambió mi vida, ¿verdad? Y es un abrazo que sigue existiendo todavía y que hace que cada noche, antes de dormir, ya cuando los demás están ya descansando, casi descansando, que es lo último que hago, me voy a la ventana, me pego a la ventana del balcón eh, eh, y miro a través de esa ventana y busco simplemente el abrazo de Dios. No es que busque una persona que pase, ni busco la luna, ni nada de eso, simplemente busco el abrazo de Dios. Y te puedo asegurar que ese abrazo de Dios sigue siendo real, sigue siendo intenso, ¿no? Y desde entonces, como digo, en ese abrazo no hay problema de contagio, porque lo que Dios te pueda contagiar no es un virus, sino es al contrario, es bendición, es amor, es pasión, es ganas, es fe, es ilusión, sabiduría también, ¿no? Y por otro lado, también nos sirve la mascarilla en esa relación, en ese abrazo, porque Dios lo que quiere es que esa relación sea cara descubierta, ¿no? Con los demás con mascarilla, pero cuando oramos estamos a cara descubierta con Dios, ¿no? Y Jeremías capítulo 29, 13 dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que quiero dejarte esto. Ese tiempo que a lo mejor tú ahora tienes, que no estás tan activo en lo que sea, intenta usarlo para profundizar en tu relación con Dios. No es cuestión de saber más, que también es importante, es cuestión de que conozcas más a Dios y te acerques más a Él, ¿no? Así que nuestra labor sigue siendo la misma, incluso en el tema de la pandemia, sigue siendo mantenernos firmes en Jesús. Y aquí quiero también comentarte, ¿no? Que te preguntes, ¿no? ¿En qué medida mi relación con Dios depende de las cosas exteriores o depende de mi relación personal con Él? Porque a veces llamamos relación con Dios, pero que el soporte en muchos casos está de algo exterior. Y si tenemos ese soporte de algo exterior nos hace muy frágil, tan frágil que cuando viene algo como esto nos puede tirar por tierra, ¿no? Porque no estamos sobre la roca. A veces nuestra relación con Dios puede estar basada en una persona que es la que siempre nos anima, o puede estar, todo lo que voy a decir es bueno, pero estoy hablando de que lo malo es cuando pueden ocupar el lugar de Dios, ¿no? De esa relación profunda, una persona, ¿no? Que a veces, como digo, dependemos de ella de una forma excesiva, y esto ya cuando somos niños está bien, porque un bebé cuando es niño depende de mamá y de papá, pero cuando ya va creciendo, él empieza ya a dar pasos. Y así como creyente tenemos también que iniciarnos dependiendo de personas que nos enseñan, pero tenemos que ir creciendo, ¿verdad? Y no depender tanto, sino directamente de Dios. A veces podemos también depender de una reunión de la iglesia o de un templo o un programa de la iglesia, ¿no? Perdón. Todas estas cosas que he dicho son buenas, pero cuando yo hablo de que estas cosas son buenas, pero nunca pueden sustituir a lo que es el fundamento de mi relación con Dios, ¿no? Así que cuando las circunstancias son distintas, pues yo me vengo abajo o me afecta de una forma desmedida. Y quisiera ponerte un ejemplo también. Tú seguramente, y yo lo hemos hecho, hemos viajado en carretera. Y cuando viajamos en carretera, te habrá pasado muchas veces que tenemos dos cosas. Tenemos una ruta, un destino, ¿no? Pero tenemos también dos cosas. Tenemos la autopista, la carretera o el camino, y luego tenemos también el entorno. Y yo quisiera traerte este ejemplo para saber diferenciar. Una cosa es el entorno, y lo que hemos hablado es entorno, la persona, el lugar, lo que hacemos, el culto. Si lo hacemos por vídeo o no lo hacemos por vídeo, es el entorno. Eso es el entorno, y el entorno a veces puede variar, porque no depende de nosotros. El entorno puede nevar, o puede hacer un sol fantástico, o puede caer granizo,
No conocemos el entorno, aparte de los paisajes que vayamos pasando, un sitio de muchas curvas, otro de menos curvas. Y el entorno, ¿verdad? Es algo que también cambia, ¿no? Y lo que tenemos que diferenciar es que una cosa es el entorno y otra cosa es la carretera o el camino. Lo que Dios nos pide a nosotros como cristianos no es tanto por supuesto, disfrutar del entorno, intentar disfrutar, pero a veces ese entorno, como hemos contado, ¿no? Tanto los primeros cristianos y cristianos actuales que están siendo perseguidos, ¿no? O lo que estamos viviendo, ese entorno a veces no es muy agradable. Pero tenemos que saber diferenciar que lo que no tiene que movernos nadie es del camino. Y el camino es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Así que sepamos diferenciar lo que son las circunstancias de lo que es el camino. Y las circunstancias, como digo, pueden variar, las formas pueden variar en que nosotros lo hacemos, en que nosotros nos movemos como iglesia. Tenemos los equipos de conexión, una herramienta fantástica, no la menosprecies, porque a veces por menospreciar algo, ¿verdad?, puedes perder el tesoro de Dios. Y me viene también, pues esto, un ejemplo, ¿no?, que leía recientemente. Este ejemplo era de un panadero antiguo, ¿no?, de la Edad Media, que él tenía un corazón generoso y también había ganado dinero con su trabajo, ¿no? Y un día se le ocurrió de hacer un experimento, ¿no? Y fue a una aldea y pidió allí que se juntaran 20 niños de los más pobres que se conocieran allí, con menos recursos. Y cuando se juntaron allí en la plaza esos 20 niños y niñas, él sacó una cesta de 20 panes que él había hecho, de calidad, recién hechos, fantásticos, bueno, y les pidió a los niños, le puso que cogieran uno cada uno. Inmediatamente todos los niños se lanzaron, bueno, como locos a por el pan, pum, 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 no tardó nada. Y curiosamente había una niña, ¿no?, que también pobre, vestida de una manera muy modesta, ¿no? Pues esperó que todos acabaran y luego ella se acercó. Evidentemente no faltaba su porción porque eran 20 panes, 20 niños. Entonces ella se asomó ahí al cesto y lo que encontró fue un pan más pequeño. Miró alrededor y veía que los demás eran más grandes y ella cogió el más pequeño. Cuando ella se fue a casa y su madre quiso partir el pan, se encontró que ese panadero había metido algunas monedas de plata dentro del pan, ¿no? La madre, honrada, también por la actitud de la niña, posiblemente también como herencia de esa mamá, no fue ahí como una fiera a luchar contra el pan, sino sabía que había uno para ella. Y la madre pensó, esto hay que devolverlo al panadero. Y fue al panadero y le dijo, mira, ha habido un error aquí, por lo que sea, se han caído estas monedas. Y entonces le dijo el panadero, ¿verdad?, que no era ningún error, que simplemente él lo que quería era probar el corazón en este caso, de esos jóvenes, ¿no? Y a veces sucede esto, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Retomo con lo que decía antes, no menosprecies los equipos de conexión, cosas que se hagan, que tengamos ahora el vídeo, no menosprecies el vídeo, no piense que hay más unción en el púlpito, la unción no está en donde estamos, la unción está cuando nos movemos en la voluntad de Dios. Y puede que este es el tiempo que lo que estás escuchando es la voluntad de Dios para tu vida. No lo menosprecie, porque nos puede pasar como a esos niños, ¿no?, que todos cogieron rápidamente y además también la historia dice de que se fueron sin dar las gracias al panadero, mientras que la niña sí lo hizo. Y esto nos lleva también a dar gracias a Dios por todo, a dar gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que vivimos, sea pequeño, sea grande. Yo sé que esto humanamente es difícil, ¿no?, porque buscamos lo grande, buscamos lo que nos gusta, lo que queremos, ¿no? Pero piensa también que a veces Dios nos prueba. Y una de las cosas, quiero finalizar con esto, porque ha pasado el tiempo, una de las cosas también importantes es que la pandemia nos ha probado a todos. No podemos ser lo mismo. Tú no puedes ser el mismo que eras antes. No puedes serlo. Tiene que haber cosas que hayan cambiado y espero que para bien, ¿no?, porque es la voluntad de Dios. Y es cierto que todos somos muy maduros, pero hasta que somos probados. Y todos somos muy espirituales hasta que somos probados. Y la pandemia también, como digo, nos ha probado a todos, ¿no? Así que me gustaría
finalizar con esto, que la vida no es fácil para nosotros con la pandemia, pero muchos cristianos, incluido lo que digo el primer siglo, no me cambiaría, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que yo he escuchado una vez esta pregunta, ¿no? Y es una pregunta que también lo recordamos eh, estos días con mi esposa, ¿no? El tema de, bueno, si tú pudieras ir a alguna época de la Biblia, si pudieras transportarte a alguna época de la Biblia, ¿a dónde te irías? ¿A qué época? ¿Tiempo de Salomón? ¿Tiempo de David? ¿De Moisés? Pues no lo sé, porque la verdad es que uno se pone a mirar esa época y yo no sé si tendría mucha ganas. Lo que sí es cierto es que me gustaría estar en ese siglo primero y haber visto a Jesús personalmente, pero poco más, porque en aquella época no creo que fuera mucho mejor. No creo que me librara de la pandemia, del Imperio Romano, ¿verdad? Y de la persecución que había, ¿no? Pero bueno, no podemos volver atrás, así que tengo una buena noticia. Podemos ver a Jesús más adelante, físicamente. Ahora su espíritu está dentro de nosotros, pero un día, si permanecemos fieles, ¿no? Como dice Pablo a los Filipenses, capítulo 3, 14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es en Cristo, ¿no? Entonces, la buena noticia es que no hace falta volver al siglo primero para ver a Jesús. Yo sé que un día le veré, le veremos, Él lo dice, le veremos cara a cara, si por su gracia y su misericordia, ¿no? Nos mantenemos, como dice Pablo, proseguimos a esa meta hasta que Él nos llame. Y eso será un tiempo glorioso. Así que tendremos a Cristo delante sin tener al Imperio Romano detrás. Así que yo te quiero dejar con esto, ¿no? En esta primera parte, el abrazo de Dios. Acuérdate que el primer capítulo, que es este, el mensaje es el abrazo de Dios. Dios, más que ninguna otra cosa, quiere darte un abrazo grande. Y tú puedes tener y experimentar ese abrazo de Dios. Pero tienes que desearlo y estar a solas con Dios. Recibe un fuerte abrazo virtual, pero sobre todo te dejo este reto. Busca, ¿no? Yo lo hago en la noche, tú puedes buscar el momento a solas con Dios, donde busques el abrazo de Dios. Dios te bendiga. Un abrazo de nuevo.